Soy Carlos Matáis, profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y director del Centro de Innovación y Tecnología para el Desarrollo Humano de la misma universidad. Me han encargado que prepare una presentación sobre la innovación que necesitamos en este momento. Y el título con el que se convoca es largo: la necesidad de hacer una apuesta decidida por el conocimiento, la innovación y la tecnología para acabar con la COVID-19. Yo me he atrevido a alargarlo aún más y añadir la innovación que necesitamos también para acelerar la Agenda 2030, porque estoy convencido de que realmente la crisis que estamos sufriendo es una manifestación de crisis más amplias que ya veníamos anticipando cuando la comunidad internacional se planteó el compromiso de lograr los objetivos de desarrollo sostenible y veníamos ya con el impulso de esa agenda. Y para empezar, me gustaría centrar la conversación diciendo que creo que ya a nadie le duda de la importancia que tienen la ciencia, la tecnología y la innovación para afrontar estos problemas. Así que no me detendré en insistir en el papel de la innovación, pero sí quiero centrar mi ponencia en qué tipo de innovación necesitamos para afrontar crisis del calado y de la complejidad como la que ahora mismo nos está afectando directamente. Y empezaré planteando la necesidad de que la innovación que financiemos, que provoquemos, que articulemos entre todos, tenga en la medida de lo posible un carácter sistémico, es decir, sea capaz de provocar cambios de modelo de producción, cambio de modelo de consumo, cambio de modelo de relación, porque eso es lo que nos plantea la ciencia que necesitamos y porque eso es además el compromiso de la Agenda 2030. Venimos de una historia de innovación que es sobre todo incremental, muy orientada a la financiación de proyectos que producen mejoras sobre procesos conocidos y necesitamos pasar a una innovación que sea realmente transformadora, como plantea la Agenda 2030, donde tenemos que aceptar que nos enfrentamos a problemas para los cuales no tenemos solución. Necesitamos innovar no solamente en las tecnologías, no solamente en la financiación, necesitamos innovar también en cómo regulamos las cosas, en cómo es nuestro marco normativo para superar los efectos de silo y de fragmentación que están anclando muchos de los esfuerzos de innovación en ese mundo incremental. Por tanto, una primera cuestión que creo que es importante y deberíamos reflexionar sobre ella es cómo lograr que nuestro sistema de innovación sea capaz de provocar cambios transformacionales, cambios profundos y cambios rápidos para afrontar la crisis o las crisis que tenemos por delante como país y como civilización. Y para eso, y para darle concreción a esta llamada, me voy a centrar en un elemento que está estructurando una parte importante del próximo programa de ciencia e innovación de la Unión Europea, que es el enfoque de misiones. El enfoque de misiones lo que hace es reconocer que alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en 2030, que es una cuestión, no lo olvidemos, de supervivencia para la humanidad, es una cuestión de máximo interés estratégico para Europa, exige una aceleración y unos cambios que se pueden provocar a partir de la definición de grandes ambiciones que sean atractivas para la sociedad y que estimulen la colaboración entre los diferentes actores que componen el sistema de innovación. Es más, la Unión Europea reconoce ya que el perímetro del sistema de innovación hay que ampliarlo y que hay que incluir decididamente a la ciudadanía en las distintas fases del proceso de innovación.
Las misiones aluden a lo que hizo en los años 70 Estados Unidos, la misión Apolo, abordar y plantearse un problema que en el momento en el que se formula no tiene solución técnica, pero que genera un gran efecto tractor y tiene todas unas consecuencias de generación de innovaciones positivas para la sociedad y también consecuencias para la propia percepción que tiene la sociedad de sí misma y su reflejo en el mundo. Hoy los objetivos de desarrollo sostenible en la Unión Europea se están desplegando alrededor de misiones. 5 grandes áreas de misión se han lanzado ya este año y una de ellas, para seguir concretando, es la misión de ciudades. La misión de ciudades lo que plantea es que Europa quiere demostrarse a sí misma y demostrar al mundo que en 2030 es capaz de transformar al menos 100 ciudades y hacerlas neutrales en carbono. Algo que a día de hoy no sabemos cómo se hace, pero sí queremos hacerlo y sí queremos generar el impulso y las condiciones para que esto sea posible. Y entre ese impulso y condiciones hay algo ya en cartera, que es que las ciudades que se sumen a la misión firmen un contrato con todas las partes, incluidos los ciudadanos. Hacen falta mecanismos de monitoreo y de rendición de cuentas adecuado, pero sobre todo hace falta desarrollar plataformas que logren que la innovación sea sistémica, plataformas que permitan interconectar proyectos y convertir cada proyecto en un espacio de experimentación conectado y plataformas en las que los diferentes actores actúen coordinadamente. La Unión Europea y quienes hemos estado participando en la elaboración de esta misión reconocemos que eso a día de hoy no sabemos cómo se hace, pero que exige cambios muy profundos con respecto a cómo hemos hecho las cosas hasta ahora. Requiere unos niveles de colaboración público, privada y social como no hemos conocido hasta ahora. Requiere innovar no solamente en el qué, sino en el cómo concebimos la colaboración y requiere la articulación de proyectos en los diferentes niveles de los sistemas actuando con una lógica interconectada de portfolios de proyectos. Esto no es nada fácil de hacer, pero hay que hacerlo. Es absolutamente fundamental que generemos las condiciones para poder, insisto una vez más, lograr transformaciones profundas a la altura de los problemas que tenemos y además rápidas, que se produzcan a tiempo. Y en ese sentido quiero terminar mi exposición planteando 3 cuestiones para el debate que vamos a tener. La primera es si en nuestro país estamos ya en condiciones de crear incubadoras en las que seamos capaces de interconectar proyectos y de lanzar estas acciones transformadoras. Estamos acostumbrados a hablar de incubadoras que desarrollan emprendimientos, startups, etcétera. Eso pertenece al mundo incremental y sigue teniendo su función, pero necesitamos ahora plataformas que se comporten como incubadoras de proyectos transformadores. En mi opinión, la plataforma que nos convoca hoy, Conocimiento, Territorio e Innovación, tiene las bases para convertirse en una incubadora de este tipo. Junto con algunas personas que también están participando en este foro, hemos lanzado una iniciativa que se llama El Día Después, que también tiene este impulso. Desde Euskadi, con el impulso de una empresa, de la Kutxa, se está lanzando una plataforma también en esta dirección y hay otras muchas que creo que estamos llamados a dar un paso adelante y pasar de ser plataformas discursivas a ser plataformas orientadas a la acción. Estamos sistematizando esto porque implica actuar de manera distinta. Acabamos de publicar en el equipo de investigación al que pertenezco un artículo científico explicando las bases de este tipo de modelos. Entonces, me gustaría que pensáramos en estos términos. ¿Somos capaces o no de generar pronto incubadoras de proyectos transformadores que, por ejemplo, nos sean útiles para que el Fondo de Recuperación Europeo que va a llegar a España, esos 70.000 millones de fondos directos, más los 70.000 adicionales de crédito, se utilicen realmente para provocar la transformación de modelo que necesitamos y, en definitiva, para proteger a la gente y para generar las condiciones de empleo. Esta es una primera cuestión que me gustaría plantear en el debate. Una segunda es si la naturaleza de esa innovación que necesitamos
tiene o no que ser social. Y digo esto porque nos estamos acostumbrando, como sucedió en el mundo empresarial, entre el modelo de negocio convencional y la responsabilidad social, a diferenciar entre innovación e innovación social. Nosotros creemos que esto no debe ser así. Junto con COTEC hemos publicado recientemente un capítulo del informe anual en el que decidimos dejar de hablar de innovación social y hablar de la dimensión social que tiene toda la innovación. Esto no es una ocurrencia solo nuestra. El excomisario Moedas, responsable de la política de ciencia e innovación de la Comisión, ya venía diciendo esto. Así que me gustaría abrir un debate sobre hasta qué punto lo social tiene que estar en el proceso de innovación, tanto en el diseño y en la elección de cuáles son las innovaciones que promovemos y cuál es su dirección, como en muchos aspectos en el propio desarrollo de la innovación, con la implicación activa de la ciudadanía y, por supuesto, en la rendición de cuentas. Y último punto, y con esto termino, y creo que mi colega Pastora puede profundizar más, tenemos que pensar también en que no tenemos tiempo indefinido, como hemos tenido hasta ahora, para esperar a que los resultados de la ciencia y de la innovación cambien la vida de la gente. Este es un esquema sacado de un informe reciente de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en el que se analiza el tiempo que pasa desde que la ciencia, la universidad, los centros de investigación realizan un descubrimiento y lo valoran y lo validan a través de los mecanismos de reconocimiento y de verificación de pares, que eso es lo que estaría en las barras azules, hasta que eso pasa a las políticas en sus diferentes niveles, y en verde cuando esto cambia la vida de la gente. En los modelos lineales convencionales de transferencia pasa demasiado tiempo, como podemos ver ahí, escalas de 80, 90, 100 años. No tenemos tiempo para esperar esto. Entonces tenemos que avanzar, y lo estamos viendo con la vacuna del COVID, en modelos más concurrentes en los que seamos capaces de articular de otra manera los esfuerzos de la transferencia, desde el conocimiento hasta su aplicación, para realmente poder realizar el cambio de trayectoria que necesitamos a tiempo. Así que con esto termino. He querido lanzar tres cuestiones que me parecen importantes y espero que el debate sea fructífero. Pues muchas gracias, Carlos. Recojo yo este testigo e intento ampliarlo con el papel de las universidades en la Agenda 2030, uno de estos agentes que ya comentaba Carlos en estos diferentes modelos de innovación, en los que me detendré un poco para también enriquecer o ampliar el debate. Os voy a compartir una presentación que también he preparado para ello. Sí. Y con esta idea, bueno, me presento, sí, Pastora Martínez Samper, vicerrectora de Globalización y Cooperación de la Universitat Oberta de Cataluña, y también coordinadora del grupo de trabajo que hemos montado en el marco del SIC para trabajar precisamente la Agenda 2030 dentro de nuestro sistema universitario catalán. Pero yo quería empezar con algo que ya comentaba Carlos, pero sí que me parece importante al menos dejar presente al inicio del debate, que es el conocimiento como hilo conductor de toda la Agenda 2030. El conocimiento para generar esas soluciones que ya apuntaba Carlos que necesitamos para abordar los objetivos de desarrollo sostenible, pero también para entenderlos y también para hacer el seguimiento, ¿no?, de esa evaluación. Y yo diría más, y esto está presente en toda la agenda también, la necesidad de que ese conocimiento sea abierto precisamente como un elemento acelerador de la generación de soluciones. Ese elemento catalizador también aparece en toda la Agenda 2030 y en muchos de sus objetivos de desarrollo sostenible. Claro, cuando vamos y pensamos en las universidades,
Si hay algo realmente diferente de esta agenda política internacional que aprueba Naciones Unidas hace 5 años ahora respecto a las universidades, es que por primera vez aparece la educación superior y esa necesidad de un acceso igualitario y equitativo a la educación superior y el aprendizaje a lo largo de toda la vida como un elemento clave para conseguir abordar todos esos retos. Además, ese otro objetivo, ¿no? que apela directamente a la innovación también nos interpela mucho, pero a mí me gusta recordar que en realidad todos los objetivos de desarrollo sostenible tienen esa idea, ¿no? Ese hilo conductor del conocimiento, y claro, si algo tenemos en las universidades es conocimiento. Todos esos ODS además están estrechamente interrelacionados. Esto es un estudio que publicó encargado por Naciones Unidas, se publicó el año pasado, donde como pueden ver es un recopilatorio de los diferentes artículos científicos que se habían publicado hasta entonces respecto a los diferentes objetivos, y aquí lo que ven es la interrelación de todos con todos. En azul esa interrelación positiva, en naranja esa interrelación negativa que también existe, pero para que se queden con la idea de que todos los objetivos están estrechamente interrelacionados. Pero además, si hablamos de universidades, el 17 es uno de los objetivos también claves aquí para hacernos repensar y replantearnos nuestro papel también en la Agenda 2030. Y es que claramente las universidades podemos trabajar como agente catalizador de esas sinergias que antes comentaba Carlos, necesarias para esas innovaciones transformadoras, y también como banco de pruebas para hacer esos proyectos, ¿no? O unos proyectos quizá a una escala mucho más pequeña, mucho más controlable, que luego puedan escalarse. Entonces, en ese sentido, todos los ODS aquí trabajan. De hecho, a nivel de las 12 universidades catalanas, en este grupo de trabajo que les comentaba del SIC, del Consell Interuniversitari de Cataluña, hicimos ya el año pasado una primera foto fija de qué era lo que estábamos haciendo en las diferentes actividades de la universidad respecto a la Agenda 2030. Y como ven aquí, tanto en investigación como en educación, también en la parte de campus y de compromiso con la comunidad, que son estos 4 gráficos que se muestran en pantalla por cada uno de los ODS, la conclusión es que todas las universidades estamos trabajando en todos los ODS en mayor o menor medida, pero la Agenda 2030 ya está en nuestras universidades. Lo que estamos trabajando ahora con el grupo del SIC es en hacer un plan de acción conjunto como sistema, no solo las 12 universidades, sino el resto de agentes del sistema y también representantes de nuestro estudiantado, para poder acelerar esa implementación de la Agenda 2030 en nuestras universidades. Pero claro, inevitablemente este seminario también lo plantea. La COVID ha venido aquí a mostrar algunas cuestiones que inevitablemente se tienen que poner sobre la mesa. Sí que es verdad que esta sindemia, esta pandemia que afecta de manera diferente a las personas dependiente de su contexto, tanto social como económico y cultural, lo que ha provocado, entre otras muchas cosas, es por un lado amplificado algunas de las carencias que ya teníamos como sociedad, también como universidades, y por otro lado ha acelerado ciertas tendencias muy concretas. Y a mí aquí me gustaría destacar 3 también para enriquecer el debate. Como amplificación de las carencias, y ya esto es un análisis del 2018 de Eurostat, donde se mostraba que ese ODS que apunta hacia resolver, ¿no?, las desigualdades era el que más lejos estaba, y no sobre todo lejos de conseguir el objetivo, sino además con una tendencia negativa. Se iban incrementando las desigualdades, cosa que el informe que les comentaba del 2019 volvía a apuntar de manera drástica, y ahora todos los documentos, todos los informes que se han hecho a partir de la pandemia de la COVID-19 vuelven a manifestar, y hay que poner ese énfasis en tener muy presente ese incremento de las desigualdades. Y además,
una tendencia que se ha venido multiplicando, que es la digitalización de la sociedad de manera en general, pero también la digitalización de nuestras empresas y también de nuestras universidades, y esto está ahí sobre la mesa produciendo ciertos desencajes que tenemos que abordar todos juntos. Y además, algo que ya estaba presente, pero que la sindemia de la COVID-19 ha puesto aún más de manifiesto. Y es que las universidades, ya lo sabíamos, no somos las únicas propietarias del conocimiento, tampoco tenemos el monopolio de esa generación de conocimiento, los hospitales, los museos, los espacios culturales también lo generan, por supuesto las empresas, pero sí que es verdad que con la sindemia parece que estamos también perdiendo lo que es el monopolio de la certificación del conocimiento con iniciativas, ¿no? Una noticia que salía la semana pasada precisamente de Google ofreciendo grados concretos, ¿no? Entonces, con todo esta situación ahora y esta posición, ¿no? Habría que quizá replantearnos cómo queda la posición de las universidades cuando ya no tenemos este monopolio de la generación, de la transferencia y de la certificación, parece, del conocimiento, y se generan muchas preguntas internas que nos podemos hacer, pero quizá todas se reduzcan a demostrar una mayor utilidad de las universidades frente a otros espacios y nos obliga a repensarnos y a transformarnos. De hecho, el documento que les comentaba antes de 2019 hace un énfasis especial en esa necesidad de transformación de la academia para precisamente conseguir también resolver los ODS. Y aquí es verdad que pongo el foco en la academia, podríamos hablar de los diferentes actores, pero en este caso en concreto, este documento habla de la necesidad de transformar estas instituciones académicas para hacerlas más transdisciplinares, mucho más holísticas, también más equitativas. Como les decía, nos recuerda la necesidad de movilizar todo ese conocimiento existente, haciendo una clara llamada al conocimiento abierto, también apostar por la educación por el desarrollo sostenible. Y los últimos 3 puntos en realidad hablan de eso que apuntaba también Carlos, de cómo tenemos que trabajar de manera distinta todos juntos con otros actores en diferentes espacios, en diferentes contextos, para realmente poder hacer una propuesta transformadora que ataje, que aborde los ODS. Yo acabaré con una reflexión de que tampoco podemos olvidar nuestra responsabilidad como universidades de mandato público, con el espíritu crítico, con la razón, con la ciencia, para también hacer frente a todas esas falsedades, medias verdades que nos estamos encontrando en nuestras sociedades, y además creo que debemos trabajarlo todos juntos, y aquí sí, y ya trabajaremos en el debate en grupo, de cómo no solo las universidades, sino como todos los agentes, podemos trabajar en plataformas como la plataforma Coneixement, Territori i Innovació para acelerar precisamente esa generación de soluciones que antes también apuntaba Carlos Matáis. Y sin más, muchísimas gracias y nos vemos el 29 de octubre en la sesión de las jornadas de la plataforma Coneixement, Territori i Innovació. Moltes gràcies.